un evento educativo de 100% propiedad horizontal. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa de ustedes. Estoy muy feliz. En esta ocasión les voy a hablar de una publicación reciente que he hecho, que es esta que está aquí, que se llama Los claroscuros de la nueva ley de propiedad horizontal de Panamá. ¿Y por qué los claroscuros? Porque la ley definitivamente, la nueva ley tiene aspectos muy buenos para los propietarios, pero también en mi opinión, la ley dejó muchos temas por resolver. Quedaron algunos artículos, en mi opinión, contradictorios. Entre ellos, quedaron algunas lagunas por resolver. Yo formé parte de la comisión que discutió esta ley, pero bueno, no siempre uno puede convencer a un número X de personas sobre una determinada posición, máximo cuando no hay igualdad de criterio en algunos aspectos. Por ejemplo, en este libro yo comienzo diciendo que es lamentable que no se haya separado tres figuras que en mi opinión son totalmente independientes. Una cosa es el promotor, otra cosa es el primer propietario y otra cosa es el copropietario. Yo no puedo confundir a estas tres figuras como si fueran una sola. En mi opinión, el promotor no está vinculado directamente con la propiedad horizontal. El promotor es el dueño de la obra constructiva. El promotor es el que somete al Estado, en este caso a la Dirección de Propiedad Horizontal, Ministerio de la Vivienda, una solicitud para incorporar al régimen de propiedad horizontal un determinado inmueble. Ese es el promotor, que además de esto es el beneficiario de la venta. Pero mientras es promotor, el PH no existe. El PH existe en el momento en que el título constitutivo se inscribe en el registro público, o en el registro de conservador de bienes raíces, o donde se inscriban los títulos de bienes inmuebles. En ese momento es que nace la propiedad horizontal. Antes de eso no nace la propiedad horizontal. Antes de eso el promotor simplemente tiene una vinculación con lo que se llama la prehorizontalidad. ¿Qué es la prehorizontalidad? Son previo, como dice el nombre, previo al régimen de horizontalidad. ¿Y por qué es previo? Porque obviamente no existe todavía el inmueble incorporado, pero en los contratos de compraventa ese promotor ya impone algunas cláusulas que van a regir en el contrato, en el reglamento de copropiedad, como la obligación de pagar las cuotas, la obligación de aceptar una determinada junta directiva, la obligación de aceptar un determinado administrador. Esa es una vinculación bilateral entre el promitente comprador y el promitente vendedor, que es el promotor. Pero cuando se inscribe ese inmueble en el registro público y nace el régimen de la propiedad horizontal para ese inmueble, ese acuerdo bilateral no obliga al resto de los propietarios, no obliga a los demás, aunque el contrato haya sido igualito para todos, no los obliga. La obligación va a nacer a partir del reglamento de copropiedad. Bueno, en mi opinión, muchos artículos de la nueva ley no diferenciaron esa situación, y en algunos habla de promotor o primer propietario, que no es lo mismo. Otro elemento que en mi opinión también quedó que yo no pude convencer a los participantes en la mesa, es el uso del coeficiente de participación. Porque en Panamá las cuotas de gastos comunes se pagan de acuerdo a los metros cuadrados de superficie horizontal de lo que llamamos piso, de la superficie horizontal del inmueble, en caso de edificios. En caso de barrios cerrados, pues no es, el caso es distinto, porque las cuotas de gastos comunes se pagan igual por cada unidad inmobiliaria. Pero en edificios se paga de acuerdo con la superficie que ocupa ese inmueble. Pero tenemos otra cosa, y es la cual también yo me opongo, o me opuse en su momento, y es que en Panamá los metros cuadrados se miden por fuera y no por dentro. Cuando se te miden por fuera, te están incluyendo fachadas, y si te miden, esa es la parte externa, pero también hay fachada interna, y también te la van a medir. En teoría, te van a medir el ancho del bloque y te lo están cobrando en los gastos comunes, y es un espacio que tú no usas. Igual, si esa unidad inmobiliaria tiene un alero sobre el cual se va a colocar un aire acondicionado, en ese momento
el vendedor incluye ese espacio como dentro de tu unidad inmobiliaria cuando no corresponde. Eso es una parte que yo no pude convencer a los propietarios de la importancia del coeficiente de participación, que no es solo para los gastos comunes, sino que también es para el voto y para los quórum y para, sí, en cuanto al voto, de acuerdo con los porcentajes que establece la ley. Esos son dos aspectos importantes que quedaron, en mi opinión, pendientes. También queda pendiente, bueno, pudimos salvar un poquito la situación y echar para atrás, porque la norma dice que la asamblea de propietarios puede establecer otra forma de cobrar los gastos comunes, y esa otra forma puede ser por coeficiente de participación, pero eso no está en la mente de los panameños. En la mente de los panameños está la superficie medida en metros cuadrados, no está el concepto de coeficiente de participación, y eso porque desconocen que tú eres dueño de bienes comunes de acuerdo al coeficiente de participación. No todo el mundo está, digamos, al tanto o en perfecto conocimiento de estos detalles de la propiedad horizontal, y por eso no se pudo avanzar en ese aspecto. No obstante, sí tenemos estos elementos muy importantes y que, en mi opinión, son en beneficio de los propietarios. La propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad horizontal es un contrato de naturaleza plurilateral. ¿Por qué de naturaleza plurilateral? Porque todas las personas están vinculadas para un propósito común y no porque existan prestaciones recíprocas con ellos. Entonces, si yo formo parte de un contrato, ¿verdad?, todos debemos tener igualdad de derechos y igualdad de obligaciones en eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que la nueva ley sí da ciertas atribuciones y ciertas facultades a los futuros propietarios y a los propietarios iniciales, a los primeros propietarios. Por ejemplo, la ley señala que el promotor ya no puede disponer libremente del patrimonio o tomar decisiones que en el futuro van a perjudicar a los propietarios. Él tiene que integrar una junta directiva con esos futuros propietarios, y la ley dice con los primeros copropietarios, y establece un comité de transición que dice: el promotor que designa a la primera junta directiva y que luego continúa bajo la figura de copropietario deberá contar con la opinión de los primeros propietarios al momento de decidir cualquier asunto del PH. No dice la norma de cuántas personas se integran dicho comité, pero sin duda quedará establecido en el reglamento. El concepto de componente ya existía, de hecho, en muchos conjuntos inmobiliarios. Es una realidad que ahora queda legalmente establecida. Este comité de transición es excelente. Si bien es cierto que no tienen voto, tienen participación en las decisiones de esa primera junta directiva que ha nombrado el promotor. Yo creo que eso es un avance importantísimo. Yo me he encontrado y he llevado juicios de esta naturaleza en que los primeros propietarios se dan cuenta que el promotor asume compromisos económicos de los cuales ellos no son parte. Y cuando ya entran a controlar la junta directiva en pleno, que ya es de los propietarios y no del que fue promotor o que fue primer propietario, se dan cuenta que hay compromisos que hay que cumplir. Incluso hay situaciones en que realmente hay un abuso de derechos. Por ejemplo, yo me he encontrado con casos en que la junta directiva esa que nombró ese promotor y primer propietario, esa junta directiva le firmó un documento en la que le reconocía el pago por adelantado de ciertas cuotas de gastos comunes, pero en realidad a la hora de hacer una auditoría forense se dan cuenta de que no existía ese tal pago por adelantado, pero se aseguraron de emitir un título de crédito, una letra o un pagaré. En este caso era un pagaré, donde el edificio le estaba debiendo a ese promotor una suma determinada de dinero por ese adelanto a cuota de gastos comunes, lo que no era una realidad. Y eso se acabaría con este comité de transición, en donde los propietarios ya van a tener voz para poder decir: no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, eso es un gran adelanto, un paso muy importante en este aspecto. Digo que como le dije, nos quedamos con ese sistema obsoleto de la cuota de gastos comunes por superficie. Y digo que es un sistema obsoleto, en realidad existen 3 sistemas por metro cuadrado, todo por igual o por coeficiente de participación.
el coeficiente de participación es el más justo, porque uno paga gastos comunes de acuerdo con lo que es dueño. Y yo pago gastos comunes porque soy dueño de bienes comunes. Entonces, ¿en qué proporción? En la proporción que me indica mi coeficiente de participación. Pero quedó la válvula de escape en la cual la asamblea de propietarios en un futuro puede decidir cambiar el sistema y que se pague por coeficiente de participación. No es fácil convencer a la gente de eso, pero cuando uno le explica y te dice, mira, este es el sistema justo porque tú vas a pagar por lo que tú eres dueño, poco a poco la mentalidad va cambiando. Y yo espero que, como yo le explico en esta obra en detalle, yo espero que en el futuro se pueda ir cambiando la mentalidad de las personas y se den cuenta que el sistema de cuotas de gastos comunes por metro cuadrado no es el más justo. También en la nueva ley, la cuota de gastos comunes incluye de manera correcta las cuotas ordinarias, las extraordinarias, las multas y el porcentaje para el fondo de imprevisto, porque nosotros no teníamos fondo de imprevisto, ahora lo tenemos. Es una suma ridícula, es el 1% del total de los recaudados. Es ridículo, pero ya es un paso, porque el 1% de los recaudados no es nada. Pero poco a poco nosotros vamos avanzando. Pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Verdad? Que de manera correcta las multas que se pongan por el mal uso de los bienes comunes van a formar parte de los gastos comunes y te lo van a sumar y te van a generar intereses en recargo, en el caso que no lo pagues dentro del plazo establecido en el reglamento de copropiedad. Entonces, esto es un avance porque esto era un tema que se discutía mucho, si las multas formaban o no formaban parte de la obligación de pago dentro de la cuota de gastos comunes. Ahora sí, porque el edificio necesita la cuota de gastos comunes y cuando hay multas por mal uso de esos bienes comunes, hay que incluir la cuota de gastos comunes. Y otro paso importantísimo, y también que era una discusión que no se había solucionado, es que los honorarios que se causen por el cobro de una cuota de gastos comunes en un proceso ejecutivo, esos honorarios también van a sumar a la deuda de ese propietario moroso, porque la ley anterior hablaba de gastos. Entonces entramos al dilema. Bueno, ¿los honorarios son o no son un gasto? Contablemente para el edificio es un gasto, obviamente, porque ha tenido que pagar. Pero muchos te decían, no, pero estos honorarios no son gastos, son honorarios, son dos temas distintos. Ahora no, ahora queda claramente establecido que ese esfuerzo jurídico de cobrar la cuota de gastos comunes va a quedar formando parte de tu obligación de pago a la hora en que el juez va a fijar el monto de la suma a pagar. Yo me he puesto de manera reiterada, lo he escrito, lo he expuesto, las veces que he dado clases de esta materia también lo he expuesto a las famosas reservas del promotor. En mi opinión, no hay posibilidad alguna, legalmente hablando, de reservas del promotor. En Panamá se acostumbran las reservas del promotor. ¿Qué significa esto? Que ese que fue promotor y que dejó de serlo y que ahora es copropietario, porque ya vendió, en el momento en que traspasa la primera unidad inmobiliaria se transforma en copropietario, ya sea una unidad inmobiliaria traspasada y él tenga el 99% del resto de las unidades inmobiliarias, ya se llama copropietario. Pero desde el año 93, estos señores promotores, primer propietario, se reservaban el uso de las azoteas. ¿Y para qué lo usaban? Para poner antenas parabólicas, porque en aquel tiempo las antenas parabólicas era lo que estaba de moda, y que el promotor instalaba la antena parabólica a través de su sistema, le vendía a los propietarios canales de televisión, incluso canales de teléfono. Entonces ese sistema quedó dando vuelta y a partir del 93 no solamente era para las antenas parabólicas, sino que comenzaron a extenderlo a lo que eran los depósitos y los estacionamientos, porque siempre queda un número de estacionamientos que no son asignados a ninguna unidad inmobiliaria. Entonces yo lo vendía, pero con el agravante que al venderlo no incurrían en una defraudación fiscal, porque esos estacionamientos y esos depósitos o bodegas no tienen número de finca, entonces no hay forma de rastrear la venta. Bueno, el sistema de reservas se ha mantenido, no con la fuerza que tenía antes, pero se ha mantenido. Yo me opuesto tenazmente a este sistema y estoy pensando en presentar demandas de inconstitucionalidad contra varios artículos de la nueva ley que hablan de las reservas del promotor. Disculpen.
Bueno, ese sistema de las reservas se ha mantenido y pienso de que es una ilegalidad absoluta. Ok. Un tema también importantísimo es el tema de la asignación de los bienes anejos. La ley anterior decía que los bienes anejos deben estar previamente identificados y descritos. ¿Y qué sucedía? Que en el reglamento de copropiedad, el Ministerio de Vivienda aprobaba una norma en ese reglamento que decía: los estacionamientos y depósitos no asignados son reservas del promotor. Pero resulta ser que se violaba la norma, porque la norma dice deben estar previamente asignados y descritos para que sean bienes anejos. Eso no sucedía. Bueno, ahora tenemos una norma que repite la anterior, pero que en este momento es más dura para los efectos de poder establecer cuáles son los bienes anejos que el promotor puede disponer. Seguimos con algunas de las cosas importantes que tiene esta nueva ley. Por ejemplo, de las contradicciones que tiene la nueva ley es que anteriormente no se hablaba de los bienes comunes esenciales. La palabra esenciales, muy esencial, valga la redundancia, había sido omitida. Se decía, son bienes comunes, tal, y los nombraba, pero esos eran bienes comunes esenciales. Y el siguiente artículo decía, son bienes comunes, y volvía y repetía otra calidad de bienes comunes. Ahora sí, ahora dice, son bienes comunes esenciales, porque sabemos que los bienes comunes se dividen en bienes esenciales, bienes comunes no esenciales, bienes comunes de uso exclusivo y bienes comunes comunes. Entonces, ahora tenemos una definición clara de que son bienes comunes esenciales, y las azoteas están incluidas como bienes comunes esenciales, pero la ley hizo un paréntesis, dijo en los inmuebles residenciales, y dejó abierta la posibilidad que en bienes comunes, en edificios no residenciales, que sean edificios de oficina o edificios de uso mixto, ahí vendría una discusión en los usos mixtos, si puede o no puede ser promotor disponer de la azotea. En mi opinión, no, porque todas las losas de un edificio son bienes comunes. O sea, ninguna losa puede ser un bien privado, porque la propiedad horizontal es un concepto de superficie. Yo no soy dueño de este piso, yo soy dueño de lo que está pegado al piso. Yo no soy dueño del techo, yo soy dueño de lo que está pegado al techo. En común es esencial. Eso yo esto en mi libro, explico por qué tiene carácter de crédito alimentario. Y nosotros vemos paredes, bloques, aluminio, vidrio, etcétera, pero el edificio necesita alimentarse. ¿Y con qué se alimenta? Con las cuotas de gastos comunes, porque si no tiene y que resulte en algo más positivo para el inmueble. Bien, negativamente, la nueva ley dice, por ejemplo, que la asamblea de propietarios puede autorizar arreglos de pago a los propietarios morosos, puede autorizar a la junta directiva para que haga arreglos de pago, incentivos para pagos por adelantado, etcétera, ¿no? Y otras acciones que favorezcan la recaudación de la cuota de gastos comunes. Estoy en total desacuerdo con eso, porque aunque la ley lo permite, la nueva ley lo permite, no deja de ser un tema que va a afectar el presupuesto, porque yo tengo que trabajar con un presupuesto y yo hago el presupuesto con base en las cuotas de gastos comunes que voy a recibir y con base en algunos cobros que puedo hacer por el alquiler de ciertos bienes comunes, por ejemplo la fachada o una parte de la fachada para poner anuncios, las azoteas para poner antenas de televisión o antenas de celulares, etcétera. Entonces, el hecho de dar ventaja a un propietario moroso para que haga arreglos de pago, en mi opinión lo que significa es que esa junta directiva no ha hecho una buena gestión de cobro, lo que significa que esa junta directiva ha permitido que ese propietario moroso agrande su deuda sin haber tomado las medidas correspondientes. La nueva ley le permite a la junta directiva, previa autorización de la asamblea de propietarios, hacer estos arreglos de pago. No estoy de acuerdo con eso, me he opuesto tenazmente, pero bueno, una golondrina no hace verano. A ver, otro elemento que tengo aquí marcado. También dice que en los proyectos constructivos por fase, y aquí es muy común cuando se trata de
de emprendimiento, realmente lo más común es emprendimiento de playa, en donde se van construyendo de acuerdo con la venta, pero se van construyendo por fase, y en los reglamentos hay una reserva de construcción. Entonces, aquí dice la ley: en los proyectos constructivos por etapa o fase no incorporados aún al régimen de propiedad horizontal, le corresponderá al promotor. La ley no dice propietario inicial, en estos casos es promotor de la fase no incorporada y primer propietario de la ya incorporada, pagar su cuota parte por las áreas comunes a todo el emprendimiento constructivo. Estas áreas comunes tendrán un presupuesto independiente del inmueble, porque en estos proyectos grandes, proyectos de playa principalmente, hay áreas comunes a los distintos segmentos del emprendimiento. Hay parques, hay canchas de tenis, hay canchas de basquetbol, hay áreas de juego para niños, algunos tienen hasta restaurantes. Entonces le dicen al promotor: señor, aunque esto no esté terminado y usted está construyendo por fase, también le toca pagar aquí. Entonces eso era un elemento también que traía disconformidad, porque el promotor decía: pero es que yo no soy dueño. Sí, pero es que tú estás promoviendo tu construcción, estás promoviendo tu emprendimiento con base en esos elementos que son los que hacen que el futuro comprador, el futuro propietario, se interese en tu inversión. Bueno, eso ya está bien establecido en la nueva ley, que tiene que pagar de esa manera. Bueno, ya les comenté lo de los gastos legales. Hay un tema que aquí ha dado de que hablar en dos importantes ocasiones. Hubo un edificio que por una mala manipulación del gas explotó. Tal cual lo oyen, es como si hubiera caído una bomba, y el edificio prácticamente quedó desintegrado. Murió un niño, otro quedó con grandes quemaduras, la mamá también con graves quemaduras, tuvieron que llevárselo a los Estados Unidos para un hospital especializado en quemaduras. Después hubo otro en un edificio popular, hubo una situación semejante en que una secadora de gas quedó mal puesta, mal colocada, también hubo una explosión, muchas personas quemadas, bueno, etc. Entonces, para resolver esto, se prohíbe la contratación de personal sin la debida idoneidad para manejar estos elementos. Ni plomero, ni electricista, ni personas de gas, ni ningún otro individuo que pueda ejercer un oficio puede prestar servicio a un propietario, ni al inmueble tampoco, si no tiene la debida idoneidad. Y esto es un elemento que el Cuerpo de Bomberos en Panamá había estado presionando mucho para que se cumpliera. Y en realidad la norma lo decía, la norma del Cuerpo de Bomberos obligaba a estas personas que prestan ese servicio tener la idoneidad correspondiente. Bueno, ahora se está en la ley y hay que cumplirla. También corresponde a los propietarios tener la precaución adecuada de pedirle a esa persona que te va a instalar un aparato de gas o una conexión eléctrica o de plomería, etcétera, que muestre su idoneidad. Y la idoneidad lo habilita para cada actividad, para plomería, para electricidad, para gas, etcétera. Eso es un elemento muy, muy importante que está incorporado en la nueva ley. Para la aprobación de muchos aspectos en la propiedad horizontal, aquí se exigía el 66% de la opinión de los propietarios, salvo el quórum para la asamblea de propietarios, es por propietario obviamente. Todo el resto de las demás decisiones se toman ahora por unidad inmobiliaria, siempre y cuando se considere el total de las unidades inmobiliarias que estén al día, porque los que no están al día no tienen derecho a voz, pero no a voto. Entonces, y también los porcentajes se bajaron. En muchos de estos porcentajes, en decisiones importantes que antes era el 66%, hoy día se bajaron al 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día. Y eso es casi que tomar decisiones de acuerdo al coeficiente de participación. Es una pequeña variante con respecto al voto por propietario. Entonces estamos hablando ahora del voto de unidades inmobiliarias que estén al día. Y esto es un incentivo, porque
En propiedad horizontal hay dos obligaciones importantísimas. La primera es pagar la cuota de gastos comunes y la segunda es asistir a las asambleas de propietarios. Y también la inasistencia a una asamblea de propietarios en la nueva ley está totalmente castigada y la asamblea de propietarios puede establecer una suma X para el propietario que no asista a una asamblea. Y me parece correcto, porque si tú vives en ese inmueble y además que puedes otorgar poder, ¿cómo es que es posible que tú no vas a una asamblea de propietarios donde se van a discutir temas que tienen que ver con tu propiedad, con tu coeficiente de participación, con las amenidades que tú utilizas y con todo lo que significa vivir en comunidad? Entonces, ahora la ley lo sanciona, la inasistencia, porque existe la obligación de asistir a estas reuniones. Y así tenemos muchos más elementos de esta nueva ley que definitivamente es un avance, un proceso. Nosotros, la primera ley de propiedad horizontal en Panamá fue el año 52, la segunda ley fue en el año 70, la tercera ley fue en el año 93, que tuvo una reforma en el 2002, después se hizo un texto único con la reforma en el 2003, después vino una ley en el 2010 y ahora en el 2022 tenemos esta nueva ley. O sea, hemos ido, y hay que reconocerlo, avanzando. Cuando las primeras leyes hablaban de unidad departamental, es porque hasta ese momento tanto las autoridades como las personas que estaban involucradas en estos temas consideraban que solamente podía existir propiedad horizontal en edificios. Y se olvidaban que para que exista propiedad horizontal tú necesitas bienes comunes con bienes privados y una salida a la vía pública. No necesitas ni siquiera tener un bloque construido, porque tú puedes hoy día, con el concepto de unidad inmobiliaria que se incorporó a partir del 2010, tú puedes tener un PH de lotes no edificados. Entonces, hemos ido avanzando y definitivamente yo creo que con esta ley se ha hecho mucho al respecto. Bueno, hay muchas más cosas que yo podría contarles, pero no les quiero quitar toda la mañana en esto. Yo estoy pues aquí con mi libro, que lo más probable es que ya la imprenta me lo entregue el martes que viene. Este me lo dieron de prueba para que yo vea cómo va a quedar. Y incorpora una novedad, y es que tenía una gran duda si incorporar aquí a la última parte, si incorporar aquí la ley, con lo que me haría el libro más grueso y por supuesto el costo era mucho mayor. También pensé, bueno, yo pongo un bolsillo aquí al final y aquí pongo la ley como una separata que se puede sacar y se puede ver. Pero al final tomé una decisión que me parece que es más adecuada, y es que, como podrán ver aquí, le puse un código de barra, y en este código de barra está la ley. O sea, basta escanear el código de barra, un código QR, basta escanearlo para que la ley esté disponible para el que la quiera estudiar y darle seguimiento a lo que yo tengo escrito. Porque cuando yo hago los comentarios de este libro, yo no transcribo el artículo, simplemente yo entro directamente en el artículo, en el comentario. Por ejemplo, aquí abrí aquí vamos a ver un artículo cualquiera. Por ejemplo, artículo 57, los derechos de los propietarios. Estos derechos siempre han existido, son parte, y ya de una vez arranco con mi comentario. Entonces, el que quiere leer qué dice el artículo 57, va a su código QR, lo abre y lo lee ahí, y después puede venir acá. Así que eso es lo que yo incorporé a esta publicación. Y antes que se me olvide, un elemento importantísimo también que se incorpora a la nueva ley es lo que yo llamo los entregables del promotor. ¿Qué son los entregables del promotor? Y es que en propiedad horizontal hay muchas cosas que están, pero no están. ¿Qué significa? Están en el sistema, son parte del sistema de propiedad horizontal, pero que no están escritos en blanco y negro. Pero para el que no entiende o el que no sabe la materia dice, pero es que en qué parte de la ley lo dice, es que no tiene que decirlo en la ley. El promotor tiene obligaciones para con los propietarios. Por ejemplo, en la ley queda en claro lo que yo llamo los entregables del promotor, en que este que construyó
se me fue la imagen ya. Este personaje que construye y que vende, todo lo que él incorpora desde la compra del terreno, desde el arquitecto, desde el ingeniero estructural que hace el cálculo del peso del edificio para ver dónde van las fundaciones, de todos los elementos que incorporan el elevador, la planta eléctrica, todo lo que es plomería, todo lo que incorpora al edificio, todo eso está pagado por los propietarios de acuerdo a su coeficiente de participación. Entonces, esos elementos le pertenecen a los propietarios. Entonces ahora la ley, en estos entregables del promotor, le dice: señor promotor, todos estos elementos que yo listo aquí en esta ley, usted debe entregárselo a la primera junta directiva que es designada por usted, ¿cierto? Pero ellos tienen que ser los custodios de esto como buen padre de familia hasta que llegue una junta directiva de los propietarios que hay que entregarle todo. ¿Por qué? Porque muchas veces, para un ejemplo, el elevador tiene una falla. Entonces los propietarios le decían al que le vendió, a la empresa promotora: oye, el elevador tiene una falla. Bueno, yo voy a hacerte el favor de arreglártelo. No había ningún favor. Simplemente ese promotor le decía a la empresa que le instaló el elevador: dice: oye, tú me diste una garantía de tanto tiempo, venga a repararlo. Y aparecía como el héroe. No, ahora tiene que entregar los manuales, tienen que entregar las garantías, tienen que entregar las facturas de compra, tienen que entregar todos estos elementos que le pertenecen y que siempre han pertenecido a los propietarios. No había que decirlo en la ley, estaba ahí, pero bueno, ahora está en blanco y negro. Lo mismo que los derechos del promotor, pues son obvios, pero que no estaban en la ley anterior. ¿Qué derecho tiene el promotor? Por ejemplo, el derecho a poner el nombre del edificio. Tiene derecho a determinar cuántas unidades inmobiliarias va a tener. Tiene el derecho a establecer el precio, a establecer los coeficientes de participación, a presentar el reglamento de copropiedad, a tramitar su aprobación. Todos estos son derechos del promotor. ¿Por qué? Porque son previos a la propiedad horizontal, que es lo que yo llamo, como dije antes, la prehorizontalidad. Pero son derechos del promotor. Y así también el propietario tiene derecho a recibir y derecho a que se le entreguen las cuentas claras. Es más, ahora el promotor, cuando entrega a la primera junta directiva, tiene que entregar un presupuesto. Tiene que decir: mira, esto fue lo que nosotros hicimos de presupuesto y esto es la realidad de esta recaudación. Todos estos elementos son producto también pues de la experiencia que se ha ido acumulando a través de los años, en la necesidad de tener una ley cada día mejor y más adecuada a los tiempos que corren. No me cabe la menor duda que quizá dentro de 10 años no vamos a ver la necesidad de volver a reformarla o hacer otra ley, en este caso una ley nueva que deroga la anterior, y posiblemente pues en 10 años más o en menos tiempo, porque la industria inmobiliaria es muy dinámica. La industria inmobiliaria va cambiando con frecuencia por la demanda. En este país, por ejemplo, no se vende ningún PH edificio que no tenga amenidades. Debe tener por lo menos una piscina, debe tener por lo menos un salón de fiesta, un salón de eventos. En lo que son barrios cerrados, lo primero que el promotor hace para captar su cliente es construir las amenidades y presentarlas. Te construyen un gazebo, te construyen los parques, te construyen los juegos de niños, te presenta un área para hacer barbacoa, asado, lo que sea, algunas canchas deportivas. Todo eso es lo que atrae. Esas amenidades son importantes, y en este país, si tú no tienes esas amenidades, no vas a vender absolutamente nada, salvo que se trate de aquellas viviendas de interés social, en que obviamente si le incorporas esas amenidades, se sale del rango de interés social y ya no van a tener intereses preferenciales y no van a tener otros beneficios fiscales. En resumen, creo que la publicación que hago contribuye aún más al conocimiento de esta materia, porque no solamente los comento el artículo per se, sino que voy dando también los elementos jurídicos necesarios para ir entendiendo lo que hoy por hoy es la propiedad horizontal como un estilo de vida que ya no podemos evitarlo, debido a que cada día hay más necesidad de vivienda en las áreas urbanas. Nadie quiere irse muy lejos, todo el mundo quiere estar en áreas urbanas, donde tiene otras facilidades, no solamente educación, transporte, trabajo, etc. Bueno, cada PH es un barrio. Yo creo que la ley nos permite a nosotros ir creando ese elemento de unidad y de confianza entre el propietario. Yo creo que con esto pues he hecho un resumen bastante detallado de lo que es la publicación que estoy poniendo, que ofrezco pues a la comunidad panameña,
A los colombianos hay varios que me han pedido copia del libro, que no sé cómo se los voy a mandar, pero bueno, aquí estoy a la orden y con todo gusto para el momento que ustedes así lo estimen pertinente. Mi doctor, excelente libro. Tenemos una inquietud. En la nueva ley hablan algo sobre la idoneidad del administrador, un ente que controle y vigile a la administración. Sí, hay una norma sobre la idoneidad del administrador, pero ¿quién da la idoneidad? Ese es el problema. Cuando dicen el administrador debe saber de administración, de derecho laboral, de solución de conflictos, de contabilidad, mira, están creando un superhombre, que yo no sé dónde lo van a sacar. Es muy difícil y en realidad el administrador debe saber un poco de todas esas cosas. Y básicamente el administrador debe ser un conciliador también, un negociador, pero no tenemos ninguna oferta académica propiamente tal donde se van a formar esos administradores, pero sí está en la ley, definitivamente sí lo está. No lo mencioné y gracias por recordármelo, pero sí, efectivamente sí está en la ley. ¿Y algún ente controlador y vigilancia? No, nosotros no tenemos un ente controlador. Lo que tenemos es una dirección de propiedad horizontal que tiene determinadas atribuciones para resolver conflictos. Por ejemplo, aquellos propietarios que no estén conformes con decisiones de la junta directiva o del administrador pueden presentar una queja en la dirección de propiedad horizontal. En el fondo, la dirección de propiedad horizontal se va a convertir en un pequeño juzgado de policía, que es con lo que va a traer muchos problemas. También se les pueden hacer consultas. Ellos siempre dicen, cuando resuelven una consulta, que es meramente orientadora y no es vinculante. Pero bueno, es un paso, sí, es un paso. Se está discutiendo también un proyecto de ley, porque algunos consideraban que eran necesarios tribunales especiales. Yo dije que no necesitan tribunales especiales, nosotros tenemos tribunales de libre competencia y protección al consumidor, y esos mismos tribunales absuelven temas de propiedad intelectual. Bueno, en temas de libre competencia y protección al consumidor se ven muchos temas de propiedad horizontal, sobre todo cuando se trata de los vicios aparentes, los vicios ocultos, la de la construcción, etc. Y se ven muchos de estos temas porque se considera que es parte de la protección al consumidor. No creo que se necesiten tribunales adicionales. Lo que creo es que se necesitan capacitar posiblemente a los jueces de paz, que son los jueces de policía, para poder darle más amplitud para sus funciones, porque no está muy definido en la ley cuáles son las funciones de ellos con respecto a la propiedad horizontal. Sí lo menciona muy de pasadita, le da competencia para el cobro de gastos comunes cuando la suma no supere los $1,000, pero es ridículo, es una suma muy baja y muchas veces los gastos comunes en 2 o 3 mensualidades superan los $1,000. Ahí es un tema importante que está por resolver, y también la capacitación de los administradores. Me parece que debe ser una capacitación a nivel universitario, algo así como diplomado, algo que te certifique que de verdad pasaste un examen y no que tomaste un cursito. Yo creo que sí tenemos que ir hasta allá porque la ley así lo dice. Mi doctor, ¿y algún registro, no? ¿Un qué? Registro, donde tienen que registrar el administrador o una base de datos. No existe un registro, pero vamos a tener que llegar allá. ¿Por qué razón? Porque en la norma de la Dirección de Propiedad Horizontal, hago un paréntesis, la ley anterior fue reglamentada por un decreto número 151 de noviembre de 2020, si mi memoria no me falla. Entonces, como esta ley deroga la ley de 31 del 2010, hay que hacer un nuevo reglamento. Porque en ese nuevo reglamento la Dirección de Propiedad Horizontal va a tener que considerar esto. ¿Por qué razón? Porque en determinadas situaciones la Dirección de Propiedad Horizontal puede sancionar a miembros de junta directiva y puede sancionar a administradores a no ejercer más el oficio de administrador o no poder ejercer más el cargo de miembro de una junta directiva de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Y él tiene que comunicarle eso a una entidad que se llama registro público, porque no van a poderse inscribir en el futuro por el tiempo que señale la sanción establecida, no puedan ejercer ni como administrador ni como miembro de junta directiva. Por eso que creo que necesariamente vamos a llegar al registro, porque hay que saber a quiénes son los que se sancionan y por qué se sancionan.
Listo, mi doctor, muchas gracias, excelente libro y estaremos pendientes cuando salga la publicación. Estoy a la orden para cuando les parezca conveniente. Ya saben que estas cosas me apasionan. Cuando yo sienta que lo que yo hago es trabajo, ese día me dedico a otra actividad. Pero mientras yo lo sienta que me sale de aquí, del alma y lo vivo, para mí es un deleite. Un evento educativo de 100% propiedad horizontal.